se reconoce como el imperio paleobabilónico al imperio creado por la dinastía amorrea después la caída de la tercera dinastía de Ur. Su rey más conocido fue Hammurabi, quien expandió su territorio en poco más de 30 años, superando en extensión al imperio de Ur, que era el principal poder en la región. La dinastía amorrita, conocida como la Primera Dinastía, llegó a su fin en el siglo XVI a.C. debido a la invasión del imperio hitita, dando paso poco después a la dinastía casita de Babilonia. Los amorreos eran un pueblo de origen semítico, provenientes de tribus nómadas muy belicosas que habitaban en Siria, Canaán y la región al oeste del río Éufrates, desde el año 2000 a.C. Los amorreos lograron conquistar la ciudad de Babilonia en 2 ocasiones. Se especula que el rey Hammurabi tenía ascendencia amorrea. Estos amorreos se originaron en el tercer milenio antes de Cristo en la región occidental del Creciente Fértil, donde fueron una tribu nómada dominante hasta la llegada de los arameos. Con el tiempo, entraron en contacto con poblaciones sedentarias como Ebla y más tarde con otras bajo la influencia del imperio de la tercera dinastía de Ur. Ejercieron presión sobre las fronteras de este imperio y lograron infiltrarse progresivamente en la sociedad. Durante la época de la tercera dinastía de Ur, había 2 grupos de amorreos distintos. Algunos amorreos al principio eran nómadas, pero luego se establecieron en una parte de Canaán y se estaban expandiendo por el norte de Siria y el sur de Canaán. El segundo eran nómadas que viajaban por el desierto entre Palmira y Mari y cruzaban el Éufrates para que su ganado pudiera pastar en la estepa mesopotámica. Estos amorreos estaban cercanos a los sumerios y ya eran conocidos por ellos desde la época dinástico-arcaica. A veces se les consideraba groseros y toscos debido a sus costumbres. En el Antiguo Testamento, a la tierra de los amorreos se le llama Canaán, relacionando a veces amorreo con cananeo. Se les describe como descendientes de Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé. Eran conocidos como un pueblo poderoso y de gran estatura que había ocupado la tierra al este y al oeste del Jordán. El término amorreo se usa a menudo en el Antiguo Testamento para referirse a la población en Canaán antes de los israelitas. El libro de Josué cuenta que derrotó a 5 reyes amorreos con gran violencia. Después Josué derrotó a más reyes amorreos en las aguas de Merom. Se dice que durante los días de Samuel hubo paz entre los amorreos y los israelitas. El imperio paleobabilónico surgió de este pueblo y de los amorreos de Mesopotamia durante la primera dinastía de Babilonia. Este periodo coincide con la decadencia de Sumer entre el renacimiento sumerio y el dominio de Asiria. Hammurabi, el sexto rey de la dinastía amorrita de Babilonia, gobernó al final del siglo XVIII y principios del XVII a.C. Logró vencer a los elamitas en el sur de Sumer y a los asirios en el norte, unificando la mayor parte de Mesopotamia bajo su control. Estableció divisiones administrativas con un gobernador al frente de cada una. Sin embargo, Babilonia no era un imperio fuertemente unido, como se vio durante el reinado de su hijo Samsu-iluna. En 1763 a.C., Hammurabi conquistó no solo Larsa, sino también Eshnunna, 2 grandes potencias cercanas a Babilonia. Hammurabi creó el famoso Código de Hammurabi, que cambió la forma en que se aplicaban las leyes. El rey recopiló un conjunto de leyes en este código y las grabó en piedra para mostrar que eran inmutables y tenían origen divino. Al hacerlo, quitó el poder judicial a los sacerdotes, quienes lo tenían antes. Este código es uno de los conjuntos de leyes más antiguos y mejor conservados de la antigua Mesopotamia. Está basado en la ley del talión, que significa ojo por ojo, diente por diente. Algunas de las leyes decretadas fueron: si un hombre libre rompe un hueso a otro hombre libre, se le romperá a él también ese hueso. Si un hijo maltrata a su padre, se le amputarán las manos. Si un esclavo golpea en la cabeza a un hombre libre, se le cortará una oreja. En Babilonia, el ejército era muy importante. Los amorritas, que tenían sociedades tribales, eran liderados por jefes llamados Rab Amurrum o jefes amorritas. Cuando se mezclaron con los sumerios, también se mezclaron sus tradiciones. Existía una institución llamada Ilkum, dedicada a reclutar soldados que servían al rey y, como recompensa, recibían tierras. Además de la guerra, estos soldados también trabajaban en labores policiales y físicas en proyectos de ingeniería. Todo soldado reclutado tenía que responder a cada llamado, de lo contrario era castigado según el código de Hammurabi. El grueso del ejército estaba compuesto por infantería, subdividida en tropas ligeras y equipadas.
Estas tropas ligeras se usaban en escaramuzas y exploraciones. Los talleres de los palacios proporcionaban armas y equipo a las tropas que a menudo eran transportadas en botes a través de la red de ríos y canales de Mesopotamia. Aunque algunas tropas se movían constantemente y se encargaban de señales de fuego para alertar sobre ataques enemigos, muchas de las tropas no eran babilónicas, sino de reyes vasallos o aliados de Babilonia. Recurrir a tropas de otros lugares era común en los reinos amorritas de esa época. Durante la época paleobabilónica se observó un fenómeno urbano peculiar, la creación de colonias militares. Aunque estos asentamientos ya se conocían desde la época del Imperio Acadio, fue en este periodo cuando se volvieron comunes. Surgieron debido a la necesidad de recompensar a los grandes ejércitos mercenarios, que aumentaban debido a los crecientes conflictos en Mesopotamia. Para hacerlo, los reyes confiscaban tierras de los templos de las ciudades conquistadas y las distribuían entre los soldados. Las ciudades babilónicas compartían características como fuertes murallas y la ubicación central de edificios religiosos y grandes palacios. Estos solían estar alrededor de un sigurat. Existen pruebas de que Hammurabi mandó construir algunos tigurats, como el de Larsa. La gran diferencia entre los reyes del periodo paleo-babilónico y los del Renacimiento sumerio es que los primeros actuaban como guías para la población, especialmente para las clases menos privilegiadas, mientras que los segundos se enfocaban en mostrar una buena gestión. Los reyes babilónicos tenían un papel paternalista que contrastaba con la disminución de la solidaridad familiar, posiblemente debido a la naturaleza de los amorreos. Babilonia fue muy importante en matemáticas. Ya desde el siglo XIX a.C., al principio de la dinastía amorrea, usaban un sistema de numeración llamado sexagesimal. Durante el Imperio Neobabilónico, aplicaron las matemáticas a la astronomía y tenían un conocimiento similar al de los egipcios. Conocían ecuaciones de primer y segundo grado desde tiempos antiguos y también entendían figuras geométricas como círculos y conos truncados, calculando áreas de diferentes formas. Usaban la escritura cuneiforme para hacer sus cálculos, y su manera de pensar en matemáticas era diferente a la nuestra hoy en día. En la antigua Babilonia, la adivinación, que incluía la astrología, era considerada la ciencia más importante. No se sabe con certeza si existía en la época sumeria, pero los textos de adivinación que se han encontrado están escritos en acadio. En esa época, la astrología y la astronomía estaban estrechamente relacionadas en Mesopotamia. Durante el periodo paleobabilónico, las predicciones estaban vinculadas a los eclipses lunares. Se registraban detalles como la parte del disco lunar afectada, el momento del eclipse, la dirección de la sombra lunar y la apariencia del cielo. También se hicieron predicciones basadas en eclipses solares, aunque no se sabe cuán influyentes fueron estas predicciones en la sociedad babilónica. La mayoría se basaba en la observación de las entrañas de animales sacrificados. Aunque se han encontrado pocos textos astrológicos en Babilonia y Asiria, hay más en regiones periféricas. El último rey de la primera dinastía fue Samsu-Ditana, quien murió durante las guerras entre babilonios e hititas. En el año 1595 a.C., los hititas saquearon la ciudad de Babilonia y acabaron definitivamente con su imperio. Esto fue aprovechado por los casitas, de los cuales no se sabe su origen, pero se cree que provenían de los montes Zagros. Este reino parece que gobernó hasta el año 1200 a.C., que coincide aproximadamente con el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad Oscura. Si quieres ver más videos de historia, dale like y suscríbete.